A ver, hoy comenzamos con el tema del CRUD con .NET Core 9 es el que vamos a ver ya. Hay otras versiones, hay el Core 8, por ejemplo, ¿no? Similares, sí, desde el Core 6, 7, 8, pero sí ha habido algunos ajustes. El 9 por lo menos, creo que ha quitado el API Swagger o algo así, ¿ya? Pero al final son dependientes, ¿no? Entonces no hay mucho pero la idea es entender la documentación, ¿ya? Yo siempre tratado de estar a la par, entonces por eso prefiero mostrarles la última versión. ¿Listo? Unos conceptitos claros para ir entendiendo cómo se trabaja en .NET, ¿ya? Base, ¿no? Porque igual hay harta documentación que leer. Les he pasado también tutoriales para que los vayan revisando. Les voy a pasar y compartir más también. Pero sí, eso es la parte asincrónica, ¿no? Que ustedes revisen esto y puedan empezar a un poquito más, ¿no? Desde dentro. Ahora, ¿por qué hemos escogido Java, PHP y .NET? Porque es lo que más te pide el mercado, ¿no? Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero si nos hubiera alcanzado, hubiéramos hecho Python más o Node.js, que ambos son igual de manera similar, ¿no? Es súper sencillo de aplicar. Vemos, a ver, veremos cómo nos va, ¿ya? Nos enfocaremos en el .NET ahora. Entonces, para que se vaya entendiendo, ¿ya? Se lo podemos maximizar acá. Primero veremos y entenderemos, ¿ya? Si bien ya hemos visto C Sharp y les he explicado hace dos clases anteriores, que el tema de un lenguaje nuevo de programación, ¿ya? O sea, si tú has aprendido a programar con los fundamentos de programación en cualquier lenguaje inicialmente, o sea, tu primera vez que has aprendido a programar, los siguientes lenguajes prácticamente son similares. ¿A qué me refería? ¿No? Lo hemos visto hace dos clases atrás. Siempre aprendes variables, constantes, métodos o funciones, condicionales, ¿no ves? El if, el for, el while, etcétera, etcétera, ¿ya? Herencia, ¿no? El tema de, ¿qué más será? El tema de, bueno, ¿cómo se llaman estos? Comparativos, ¿no ve? Mayor, menor, igual. El tema del booleano, ¿no? El tema del and, or. ¿Qué más es en lenguajes de programación? Ah, creo que es eso, ya haciendo un pequeño resumen, ¿no ve? Entonces, todos los lenguajes de programación usan lo mismo, eso ya habíamos dicho, ¿no ve? Entonces, yo, por ejemplo, ya, y les cuento, ¿no? Yo aprendí PHP a la antigüita, ¿no ve? Aprendí a hacer cómo definir variables, cómo definir constantes, cómo crear una función, ¿no ve? Cómo empezar a utilizar las condicionales, ciclos condicionales, ciclos repetitivos, tema de, no sé, de lo que viene también, ¿no ves? Entonces, en Java lo mismo, ¿no ves? En C Sharp lo mismo, en JavaScript lo mismo, en Go lo mismo, en Node.js lo mismo, y etcétera, etcétera. En todo es prácticamente lo mismo. Después de haber aprendido los lenguajes, ¿no? Y los conceptos de fundamentos, luego viene el uso de los frameworks, ¿ya? Y eso lo he ido especificando también. Hemos visto el primer framework que es Spring, Spring simplemente, ¿no ves? Spring Core, Spring Out, Spring Security, etcétera, etcétera, son módulos de Spring, ¿no? Que es un framework que nos permite programar en Java, o Kotlin, o un hito más allá, no me acuerdo. En Laravel, ¿no ves? Laravel es el framework para programar en PHP, es el más utilizado actualmente, su competidor es Coordinator, ¿no? Y está basado en el modelo vista controlador, ¿no ves? Igual, ¿no? El framework utiliza todos los conceptos del lenguaje de programación PHP, lo adiciona al HTML, al CSS, a los estilos y tiene su propia arquitectura, ¿no ves? Al final es un framework que nos ayuda a utilizar ya bajo ciertos patrones de desarrollo. Y lo mismo va para el tema de .NET, ¿no? .NET Core es actualmente, antes era .NET Framework, ¿ya? Esa es pregunta de examen por si acaso. Ahora se llama .NET Core, antes se llamaba .NET Framework, ¿no? La otra vez, C Sharp era el lenguaje de programación y el framework era .NET, ¿no ves? Ahora es .NET Core por si acaso. Entonces, .NET también es un framework, valga la redundancia, ¿no? Que ahora se llama Core, que utiliza igual, tiene su propia arquitectura, ¿no? Para definir sus proyectos, ¿no? Entonces, desde una arquitectura siempre limpia, un clean architecture, hay que separar las responsabilidades, ¿no? De la aplicación, ¿ya? Y para entender, porque .NET sí es un poquito más avanzado, podríamos decirlo así, ¿no? Ya para alguien que va a ver por primera vez.
pero igual es sencillo a la larga, por si acaso, ¿no? Porque tiene muchas herramientas que hacen casi todo el trabajo y nosotros no hacemos nada. Similar a lo que han visto con las librerías del Laravel, similar a lo que han visto con Spring, ¿no? Porque Spring igual tiene toda la arquitectura diseñada para empezar a trabajar, ¿no? Y lo mismo hace .NET, ¿ya? Entonces, dentro de las capas de una arquitectura limpia para .NET, tenemos el tema del dominio. El dominio va a contener las entidades y las reglas del negocio, ¿no? Ejemplo, la clase Product, a ver. La capa de aplicación, ¿ya? Tiene la lógica de la aplicación, las interfaces, los servicios, los DTOs y las validaciones. La capa de infraestructura, la implementación de datos, el Framework Core o el SQL Server, ¿no? U otra base de datos a las cuales nos conectemos, ¿no? Entonces ahí entra la infraestructura. Y la capa de presentación, que sería la API para exponer los controladores mediante su endpoint, que es una consulta, bueno, no una consulta, una solicitud HTTP para interactuar con el CRUD, ¿no ve? Create, update, delete, show o view and list, ¿no ve? Que serían los más, digamos, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar, ¿no ve? Listo. Entonces, eso tendríamos, ¿ya? Un proyecto para nosotros puede variar, ¿no ves? No hay una regla genérica, pero sí hay una pequeña definición de arquitectura, ¿ya? Y esto siempre lo comparto desde esa forma. O sea, no hay una regla, así lo tienen que armar, digamos, ¿no? Como está en este ejemplo, ¿ya? No hay eso, por si acaso, ¿ya? Sino que de acuerdo al desarrollador puede haber diferentes arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, simplemente voy a poner una, quitando el tema de .NET ahorita, ¿no? En el caso de Angular podemos agrupar por módulos, que serían funcionalidades, por ejemplo, la autenticación, ¿cómo se llama esto? El carrito de compras, ¿no? El módulo de clientes, el módulo de productos, digamos, ¿no? Así de inventario, etcétera, etcétera, ¿no? Los tres, cuatro módulos los agrupamos. ¿A qué me refiero con agrupar? Sus servicios, su interfase, sus vistas, ¿no? Que serían del modelo vista controlador, ¿no? Van a estar en una sola carpeta, en un solo dominio, en un solo, ¿qué se llama este término? Namespace, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, out tendrá todo lo que necesita out. Client tendrá todo lo que necesita clients, ¿no ve? Product tendrá todo lo que necesita productos. Inventaries tendrá todo lo que necesita inventarios, ¿no ve? Y así sucesivamente. O puedo separar servicios por un lado, interfaces por otro lado, componentes por otro lado. ¿Qué más hay en Angular? Eh, no sé, componentes, plantillas por otro lado, no sé, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces ahí voy definiendo, ¿ve? Por eso digo, no hay una sola definición, pero la recomendada, ¿no? Siempre va a haber algunas recomendaciones, o cómo trabaja un desarrollador senior que tiene más de 20 años de experiencia, etcétera, 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 nos sirven de referencia, ¿ya? O sea, quiero ser bien incisivo, ¿no? O sea, no es lo que yo les voy a presentar la única forma, puede haber otras, pero siempre yéndonos a una arquitectura limpia, ¿ya? Cierro comentario ahí para no extenderme más en esto. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, ¿no? En base a lo que hemos visto a nivel de teoría, el dominio va a contener las entidades, ¿ya? El dominio va a tener entities y dentro de las entities, productos, clients, docentes, teachers, students, etcétera, 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 ¿no ve? Entonces, su archivo C Sharp, .css, ¿no? Y el dominio como tal de todo el agrupamiento. La capa de aplicación va a tener las interfaces, por ejemplo, ¿no? El iProduct Repository. Esto ya tiene un poquito más porque ya lo hemos visto en Java, ¿no? ¿Verdad? Los DTOs, Product DTO, que también es un C Sharp, y dentro de la application va a estar el CSS Pro, ¿no? Cada proyectito, por si acaso en .NET, va a tener siempre su CSS Pro, ¿no? La infraestructura, los datos, ¿no ve? El contexto de la aplicación. ¿A qué base de datos, a qué endpoint me voy a conectar para consumir mis datos, ¿no? O sea, para guardar mis datos, persistir mis datos, ¿ya? Eso tiene la app de context, por ejemplo, ¿no? El product repository, vamos a definir ahí hacia qué tabla me voy a conectar, ¿no ve? Migraciones. .NET también tiene migraciones, por si acaso, porque puede trabajar independientemente con cualquier base de datos similar a lo que hace Laravel, ¿ya? Entonces nosotros en la migración, una vez que hemos definido el product repository,
pa, lo migramos y se va a guardar en SQL Server, en MongoDB, en Oracle, en el H2C, no me acuerdo bien. Hay una base de datos que sirve de pruebas en .NET, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Luego, también su archivo del proyectito, ¿no? De la infraestructura y ese Pro. Y la capa de presentación, que va a tener el controlador como tal, para exponer la API, ¿no? El programa principal, ¿no? Los settings de la aplicación y alguna capa de presentación, ¿ya? O sea, a nivel de proyecto. Y listo. Todo esto va a englobar un proyectito CRUD, en este caso, para poder exponer una API simplemente, ¿ya? No es una receta única. Yo tengo otros ejemplos, ¿no? Les puedo compartir para que lo vean también, ¿no? Pero se va a asemejar mucho a lo que tenemos, ¿no? O sea, comparten ciertas características similares para dejarlo en ese punto, digamos. Listo. Entonces, ahí hemos ido especificando, ¿no? Acá está igual lo mismo que les he ido definiendo. Definir la clase producto con las propiedades que ya saben ustedes. Estamos utilizando el mismo ejemplo para todos los ejercicios. En la aplicación los DTOs, ¿no? Entonces las interfaces, define los métodos del CRUD. En los DTOs vamos a definir la capa de la entidad, ¿no? La entidad de relación, ¿ya? Y en la aplicación está la biblioteca del proyecto, ¿no? En la infraestructura lo mismo, ¿no? El core que va a definir el DBset, hacia quién nos vamos a conectar, ¿ya? El iProducts Repository que va a utilizar este Entity Framework Core para conectarse justamente al modelo producto, ¿no? Almacenar las migraciones, migrar la base de datos y generar toda la estructura de la tabla, ¿ya? En la presentación, el controlador para exponer los endpoints, ¿no? Y el punto de partida es de la aplicación, ¿no? ¿Recuerdan que en Java teníamos el public state, static main? A ver. Entonces, en este caso es el program, ¿no? El program es el que inicia, ¿ya? Donde va a estar toda la configuración de la aplicación, de los servicios del middleware como tal, ¿ya? Y el app settings para alguna conexión adicional, ¿no? Puede ser la base de datos, puede ser credenciales, endpoints, etcétera, 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 ¿ya? Eso. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros, no? Vamos a definir una entidad, por ejemplo, en nuestro proyectito, ¿ya? Nuestra entidad va a ser product con las características que necesita este objeto, ¿no? Esta entidad. Un ID con sus métodos getSet, un name que va a ser un string, el string puede ser vacío, efectivamente sí, y su getSet, lo mismo con el description, que también es otro string, un decimal que va a tener su getSet, un stop que va a ser un entero con su getSet también, y un booleano con su disponible o bailable, ¿no ve? Con su getSet. Su getSet es prácticamente recuperar y establecer el valor, nada más, ¿no ve? Como en otros lenguajes. ¿Qué tenemos después del tema de la entidad? La configuración del proyecto, ¿no? Lo vamos a hacer en Visual Studio Code, ¿ya? Porque esta máquina no soporta Visual Studio, en la que estoy trabajando ahorita, estoy en el alto, ¿ya? Entonces, cuando estemos el próximo lunes en este, lo voy a pasar a Visual Studio Code y la otra parte lo vamos a pasar en el Visual Studio Code, que es prácticamente similar. La diferencia, y ahí les voy a explicar, que en Visual Studio Code vamos a tener algunas librerías, digamos, extensiones que nos van a facilitar el trabajo, pero lo vamos a hacer todo en consola. En cambio, en Visual Studio, perdón, eh, muchas de estas, de estas comandos de terminal los hacemos mediante su interfaz gráfica, ¿no? Entonces, en vez de un .new, nuevo proyecto, nosotros creamos new project, le damos el nombre y ya está, ¿no? En vez de descargar las dependencias, por ejemplo, crear las clases, es botón secundario, create class y pa, ¿no? Simplemente eso cambia, en entorno de terminal y en entorno de Visual Studio Code, ¿ya? Lo vamos a ver, pero los dos lo vamos a ver. Ya entonces, crearíamos un proyecto que sería crear la solución. Dentro de esta solución vamos a crear cuatro proyectos: dominio, aplicación, infraestructura y presentación, ¿no? Que para mí son lo que les decía, ¿no? Los namespaces. ¿Cómo vamos a definir esta solución de un product crowd en pequeños proyectitos independientes? Es lo bueno, ¿no? Cada uno es independiente como tal, ¿ya? Obviamente se van a referenciar, pero van a ser eh, cada uno un proyecto independiente, ¿no? Y luego hacemos la referencia entre los proyectos. Por ejemplo, la capa de presentación va a referenciar a la aplicación va a referenciar al dominio, el dominio va a estar referenciado en la infraestructura y la infraestructura va a referenciar a la aplicación, ¿no? Esto vamos a relacionar como tal, ¿ya?
Esto es prácticamente permisos, ¿no? De que tú puedas consumir desde la aplicación la capa de presentación, tú puedes consumir desde el dominio la capa de aplicación y así sucesivamente, ¿ya? No es nada del otro mundo, es como un permiso para que cuando tú empiezas a realizar el código, vas a poder leer las clases, ¿no? Ver los métodos, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego, configurar la entidad del framework core, ¿no? Entonces, hay que instalar los paquetes. Acá es la magia, igual que en Java, ¿no ve? Poníamos las dependencias, ¿recuerdan? ¿No ve? Hemos utilizado el Web API, hemos utilizado el Lombok, hemos utilizado, uy, ya me he olvidado. Pues bueno, podemos utilizar el out, el JDT, ¿no ve? El security, etcétera, etcétera, ¿no ve? Y son paquetes que nos permiten utilizar toda la funcionalidad que ese paquete eh, nos provee, ¿no? En .NET es lo mismo, tenemos paquetes. Vamos a tener el SQL Server para conectarnos a la base de datos, ¿ya? Siempre y cuando sea SQL. Ahorita vamos a ver cómo trabajar con una memoria. El otro es el Tools, ¿no ve? Que van a tener todas las herramientas del Entity Framework, ¿ya? Para poder trabajar, ¿no ve? Y pueden ser más por si acaso, ¿ya? Hay más paquetes para hacer una interfaz visual, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo mínimo que necesitamos es esto. En el app context vamos a generar, por ejemplo, el producto, ¿no ve? Con sus métodos getSet, ¿ya? Y ahí una ruta base, digamos, ¿no? Para poder conectar. En el programa vamos a registrar la conexión por defecto, ¿ya? No creo que utilicemos la SQL Server acá porque no tengo instalado el SQL Server, pero sí hay uno en memoria que sí puede trabajar, ¿ya? Vamos a tratar de configurar, si no, lo probamos el próximo lunes, no hay ningún problema. En el otro equipo ya está configurado, ¿ya? Pero simplemente, ¿no? Les voy explicando más o menos cómo vamos a ir trabajando esto, ¿no? Incluso, esto está en el context y esto está en el program, ¿no? Luego vamos a crear el repositorio y el servicio, ¿ya? Similar a lo que han visto en Java, el iProduct Repository, ¿no? Se va a relacionar en este caso, ¿no ve? Con el producto, ¿ya? Entonces, acá van a ser los métodos, ¿no? Vamos a tener el product para tener el listado, el getAllsAsync. Para obtener un solo registro de productos, el getByIdAsync. Para obtener todo el producto, ¿no? Perdón, para crear el producto, el AtAsync, para actualizar el UpdateAsync y para eliminar el DeleteAsync, ¿no ven? Entonces, cada uno con sus parámetros o sin parámetros. Como ven, es igual a lo que hemos visto en otras tecnologías, ¿no ven? Es la interfaz que va a definir qué métodos vamos a tener nosotros en nuestro repositorio. Luego viene el Product Repository, es el iProduct Repository, ¿no ve? Y este es el Product Repository. Entonces, en el Product Repository sí ya definimos estos métodos, cómo van a trabajar, ¿no ve? Nos conectamos al app context, ¿no? Generamos o instanciamos, igual, similar a Java, ¿no? Instanciamos un contexto y ese contexto nos va a permitir conectarnos a la base de datos y ya está, de manera directa, ¿no? Entonces, para el método getAllAsync, para obtener todos los productos, me conecto a la base de datos mediante su context, me voy a conectar a la entidad productos y quiero recuperar todos sus registros. Listo, ¿no? Entonces, yo voy a devolver un ahí innumerable product, ¿no? Es un listado de productos, nada más, ¿no? El await que va a esperar la respuesta, ¿no? De manera síncrona va a mandar y va a esperar la respuesta. Eso es el tema del await, ¿ya? Y el async es asíncrono, ¿no? Va a mandar la solicitud, ¿ya? Va a seguir trabajando la aplicación normal y cuando llegue la respuesta, la va a devolver, ¿ya? Lo mismo para recuperar un solo registro, lo mismo para crear un producto, para actualizar y para eliminar, ¿no? Siempre y cuando mandemos los parámetros y a la base de datos le vamos a mandar igual ese parámetro para que nos devuelva el valor, ¿ya? Son métodos bien genéricos. Si ustedes revisan proyectos similares debe haber en el GitHub, van a ver que es prácticamente lo mismo. Solamente cambiará el nombre del objeto, digamos, ¿no? De la entidad, ¿ya? Y en el método assign, por ejemplo, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Primero busca y si lo encuentra, lo va a eliminar. Si no lo encuentra, acá está la condicional, no lo elimina, ¿no ve? Una cierta porque nos va a tirar un error si no eso, ¿no? Listo. Y por último, una vez que hemos creado la entidad, hemos configurado la conexión a la base de datos, hemos creado el repositorio, ¿no? Y los métodos de ese repositorio, o sea, la lógica de los métodos,
generamos el controlador. Y el controlador es el que va a exponer la API hacia afuera, ¿no? Igualito, mire, en el caso de Java teníamos ay, se me terminó ahorita, denme un segundo, las notaciones, ¿no ve? A ver, denme un cachito. Un ratito, un ratito. Quiero hablar correctamente. Eh, claro, la inyección, las anotaciones, sí está bien, las anotaciones, ¿lo ve? Acá también tenemos anotaciones, solo que no se hacen con una arroba, ¿no? Sino son entre corchetes. Esta clase, Product Controller, va a ser una API Controller. ¿Cuál va a ser su ruta base? API y el nombre del controlador, ¿no? Que va a extenderse del controller base, ¿ya? En este caso, extenses en otras tecnologías, acá directamente es dos puntos, ¿ya? Va a extender de control base, todos los métodos de control base en el products controller, ¿ya? Acá, ¿qué hacemos? Lo mismo. Como el repositorio es el que se conecta con el dbcontext y el dbcontext persiste a la base de datos, nosotros simplemente tenemos que conectarnos al repositorio y ya está. A ver, definimos el repositorio que contiene todos los métodos, ¿ya? Y luego eh, tenemos también el tema del controlador principal, en este caso, ya el product controller, donde vamos a inicializar. A ver, al repositorio y le asignamos al repositorio. Y listo, ¿ya? Estamos creando una variable, sí, una variable, y estamos instanciando la variable. Nada más. Y luego definimos los métodos, otra vez anotaciones. Este va a ser un método get, este va a ser un método get con parámetro, este va a ser un método post, este va a ser un método put con parámetro y este va a ser un método delete con parámetro. ¿Ver? Una anotación bien sencilla de entender, no hay mucha lógica, digamos. Y luego el método, ¿no ves? Entonces acá nos va a llegar el ID, va a ser un método get, ¿no? Vamos a devolver un listado de, en este caso, de productos, ¿no ves? Y acá lo definimos, ¿no? Entonces, val product, aways, repository get by no, es para recuperar un solo registro, ¿no? Me he saltado, perdón, acá estamos. Acá está el listado, un get all, ¿no ven? Y va a esperar a que devuelva el repositorio. Para recuperar un registro, lo mismo, ¿no? Entonces, recuperamos el repositorio, del repositorio, perdón, el registro, lo almacenamos en una variable, y si la variable es nula, devolvemos not found, y si es correcta, le ponemos con un OK y el producto, el valor como tal. Para el post, para crear, tenemos que tener una variable de, perdón, un parámetro de entrada, que sería un producto. Vamos a devolver un solo resultado, ¿no? O sea, un elemento, ¿ya? Mandamos ese elemento a guardar, ¿no? Y luego recuperamos el get, ¿no? Como ya ha sido guardado, recuperamos mediante el get el producto que hemos asignado, ¿ya? Para la actualización lo mismo, con el ID, ¿no? Entonces llega el ID y el producto, los datos que hay que actualizar. Primero consultamos si el producto corresponde. Si no, entonces devolvemos un error. Y si corresponde, lo actualizamos, ¿no? Porque puede que no exista el ID. Efectivamente sí, ¿no? Entonces, y si no, devolvemos un not count, ¿no? Es vacío, ¿ya? Lo mismo para el delete, ¿no? Entonces, en el delete igual mandamos el parámetro de entrada, que es el ID, mandamos al repositorio ese ID a su método correspondiente y luego devolvemos sin contenido. Listo. Esto puede variar también, podemos mandar algunos ciertos parámetros, modificar el tema de la respuesta, etcétera, etcétera. Pero lo más básico que necesitamos está acá. Y por último, una vez que yo he construido todo, defino la migración. La migración va a generar la infraestructura, la, la base de datos a la cual nos conectemos, ¿no ves? Para persistir los datos, para actualizar, para crear, ¿ya? Y luego aplicamos esa migración y ya está, ¿no? Con eso terminamos, ¿ya? Lo he tratado de simplificar. Obviamente esto es mucho más grande, ¿no? Por eso es un curso de bastantes días. Pero por lo menos que quiera que se vayan con los conceptos clave, ¿ya? Con los conceptos clave. Ahora vámonos al tema de la base de datos, perdón, del Visual Studio Code y trataremos de replicar esto en un ambiente. Tratar de armar el ambiente y empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, F11, voy a abrir Visual Studio Code, ¿ya? Como os digo, es que este equipo no soporta el Visual Studio porque es un poco más pesadito.
El lunes lo vamos a completar ahí, ¿ya? Y les muestro también cómo generar de ahí. Ya. ¿Cuál es este proyecto? Close folder, listo. Ya. Lo haremos de ser, como me lo sugiere la, estamos bien, ¿ya? Algunos ajustes puede que me salgan. Ya en el 9 han cambiado algunas cositas, pero esperamos que no tengamos conflictos, ¿ya? Pero si hubiera, no pasa nada. Igual los vamos a corregir, ¿ya? Los vamos a corregir, no se preocupe. Todo es corregible. Hay que leer documentación y hay que darle una revisadita. Más nada del otro mundo. Listo. Entonces, acá sí van a estar las extensiones de .NET, por si acaso, ¿ya? En esta versión creo que no las tengo instaladas. El Net Install Tool, ¿ya? Sí pueden instalar. El Net Extension también. Ambas son de Microsoft, ¿ya? Y el Net Core Tools también, ¿no? ¿Ya? Este es Yuhan, por si acaso. Listo. Hay otras más, pero mínimamente necesitaríamos esto, ¿ya? Porque vamos a necesitar algunas dependencias para instalar, ¿no? A ver, que termine de instalar un segundito. Falta instalar Unita, ¿ya? Vamos, que termine. Pues, ya, ahora sí ya está. Ya está así. Entonces, mire, yo me voy a ir a una terminal, ¿ya? Como hemos definido hacerlo todo por terminal, para este ejemplo, ¿no? Para iniciar. Entonces, nos generamos un proyectito. Ya está. Instalar aquí. Voy a ir a una terminal y empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Como les decía, hay diferentes formas, les he tratado de explicar una arquitectura limpia, ¿no? ¿Ya? Los comandos del proyecto van a definir mucho de qué es lo que queremos hacer, ¿no? En mi caso, yo me voy a centrar en una web API, ¿no? Lo único que quiero hacer es exponer la web API, ¿ya? Entonces, comandos. Similar a otras tecnologías, todos los comandos para .NET son .NET, similar a lo que hacen en Windows, ¿no ves? ¿Ya? En mi caso va a ser una new web API, ¿no? Que en mi caso puedo llamarle como yo quiera, ¿cómo es? CRUD Product, ¿no ves? Lo que yo quiera, ya no hay ningún problema. CRUD Product lo voy a llamar yo, ¿ya? CRUD Product es un nuevo proyectito. Perdón. New Web API es primero, luego recién ponemos el nombre, me estoy adelantando, y aquí vamos a utilizar, ah, a ver, un segundito, cuidado, meto la pata acá. No, estoy mal. Vamos a crear un proyecto, una solución, no estamos creando un proyecto, ¿verdad? Una solución, ¿ya? Ahora sí, Crude Product, Crude Product o Product Crude, como quieran llamar ustedes, listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha instalado .NET? A ver, la idea es que se instale con el este. A ver, voy a mandar a instalar GetNet en un segundito. Que mande un segundito. A ver. No sé si se está instalando o lo vamos a bajar. Qué macana, vamos a demorar en esto. Porque sí tarda. A ver, denme un segundito, ¿ya?
Estoy descargando el .NET desde el enlace de la ruta, esta ya, por si acaso. Y lo instalamos un segundo. La idea es que lo reconozca el Visual Studio Code. Ahora les mostraré más bien. Está descargando por si acaso, ¿no? Entra.net y está descargando la versión 64. Pues decía, el Visual Studio ya contiene esto, ¿no? Por eso es una de las ventajas. Uy, usuario de Zoom, nombre, antes de que me olvide para la asistencia, porfa, me mandas en el chatcito. Tengo un usuario de Zoom, no sé quién es. Ay, ¿dónde está el chat? No puedo ver el chat. Aquí está. Listo. En la 9306 ya habíamos estado. Instalaremos. Ejecutamos. Vale. Ah, ¿estás con dos equipos, José? Ah, ¿qué tal, Marcela? Dale, dale. Gracias. Ajá, dale, José, no te preocupes. Ahí te lo actualizo. Ya, estamos en el último minuto. Ya, se vuelve a conectar al segundo periodo.